Hágale con esto. Ah, qué bien, qué bien. Contento. Empezamos en un minuto. Le exprimimos por favor celulares en modo silencio o apagados si nos pueden intervenir. No, yo se lo di a alguien. Si alguien lo puede recibir. No, lo tiene aquí el coronel. Listo, 30 segundos. Entonces vamos a comenzar por acá, Diana. Comenzamos contigo acá. Presentas Y ya presentas y le después das vamos con tu nosotros. proceso ahorita ahí. ¿Listo? 20. Ahí se generó. Avisa. Alumno de romano o de administrativo. Administrativo. Sí, puedes. No, ya la huí. Ahí se generó el sonido. Listo, 10. ¿Ya tenemos sonido? Avisa sonido Juan afuera. Entonces comenzamos con esta. ¿Ya va a comenzar? Listo, 3. Hablamos fuerte, 2. Vamos, ya. Muy buenos días a los usuarios de vanguardia.com que nos están acompañando hoy con un invitado muy especial, bastante polémico y definitivamente muy importante en la realidad nacional de nuestro país. Estamos hoy con el señor Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado. Señor Procurador, muchas gracias por estar aquí con todos los usuarios de vanguardia.com y por aceptar nuestra invitación. Muchas buenos días, muchas gracias, muy satisfecho por estar en mi tierra, estarlos acompañando para poder hablar con mi gente, sí, porque Bucaramanga me vio nacer y crecer, y aquí está mi familia, mi madre, como dice el poeta, mis cunas y mis tumbas. Procurador, precisamente pues ese es el sentido de esta invitación, que usted dialogue con los usuarios de vanguardia.com sobre todos esos temas que inquietan a los santanderianos y a los bumangueses. Y sé que viene precisamente de una presentación en la gobernación donde estuvo reunido con los mandatarios, hablando un poco sobre cómo están esos índices de transparencia en la administración en Santander y en Bucaramanga. Cuéntenos cómo le fue y qué encontró en la medición de estos índices. Pues primero que todo, yo creo que es conveniente explicar un poco de qué se trata este instrumento que se denomina el índice de gobierno abierto. La Procuraduría, dentro del marco de su función preventiva, ha diseñado este instrumento para lograr monitorear, para ejercer su función preventiva, para lograr señalar
qué tanto se está cumpliendo con la ley, cómo se están cumpliendo las políticas públicas, pero se podría pensar es simplemente para sancionar. No, ese es el último de los estadios. ¿Cuál es el primero de los estadios? ¿Para qué sirve este instrumento de índice de gobierno abierto? Para lograr saber en tiempos reales cómo está funcionando las administraciones territoriales, municipales y departamentales. En principio se tienen 7 índices de transparencia, de archivos, de salud, en fin, para saber cómo se está desarrollando la administración. Y nosotros podemos observar hoy qué pasa en el municipio de Chima, o en el de Socorro, o en el de Bucaramanga, o en el departamento de Santander. Entonces, si observamos que son índices muy bajos, porque lo normal es que el índice sea del 100%, que se cumpla con la ley, que se cumpla, que la gestión de las políticas públicas cumplan con el fin para la cual fueron diseñadas. Pero como desafortunadamente no es así, entonces le llamamos al señor gobernador o al señor alcalde y mire, usted tiene este problema en materia de transparencia, en materia de salud, en materia de educación, en materia de aguas, en materia de servicios públicos, y eso se puede resolver acudiendo a tales entidades, y lo debe hacer pronto, porque en últimas, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Es defendiendo, nuestra función es preservar y defender los derechos fundamentales. Y cuando las políticas públicas no cumplen con su finalidad, los afectados son los derechos sociales, culturales y económicos. Entonces les digo, mire, usted está fallando en esto, pero usted requiere sentarse con el Ministerio de Hacienda, con Planeación Nacional, con archivos, con el Ministerio de Vivienda. Pero ¿yo qué hago? No, momento, la Procuraduría tiene una gran capacidad constitucional de articular todas las entidades. Todas las entidades. Entonces lo sentamos al señor alcalde de Chima, de Tona, de Charta, del Peñón, de Bucaramanga. Mire, yo soy ministro, y es necesario entonces hacer estos correctivos, obtener tales beneficios, en fin. En últimas, el instrumento sirve para fortalecer la institucionalidad, para fortalecer las democracias locales, para fortalecer la célula más fuerte del ordenamiento jurídico, que es el municipio. Ahora, si después de eso se obstinan, pues ya aparece la Procuraduría dentro del otro escenario, que es el disciplinario. Pero, procurador, yo creo que no hace falta ver esos índices para, por ejemplo, en el caso de Santander y de las alcaldías del área metropolitana, saber que no vamos muy bien en materia de corrupción. Por ejemplo, en Bucaramanga tenemos el último alcalde destituido, el alcalde encargado investigado, en Piedecuesta un alcalde suspendido, en Floridablanca 3 alcaldes destituidos. En materia de representación ante el Congreso, nuestros representantes acusados e investigados por parapolítica. ¿Qué está pasando en Santander con nuestros líderes políticos? Bueno, empiezo con un epílogo de la primera pregunta que no se la respondí satisfactoriamente o concretamente, aunque los índices son malos, pero no son malos solamente en Santander, son malos en Colombia. En todo el país. Porque se trata de índices de cumplimiento de leyes anticorrupción, en principio. Después vamos a tener índices de todo, ¿no? De servicios públicos, de todo. Bueno, en eso, en índice de cumplimiento de normas anticorrupción, el país en general no supera el 70%. Eso es sumamente bajo, porque debe ser el 100%. El 100%. En Santander igualmente estuvo de acuerdo a la media nacional. Hay municipios muy buenos y municipios muy malos.
pero es simple, y son las evaluaciones de las administraciones anteriores, porque nosotros tenemos la posibilidad de entregarles notas diariamente, podemos saber, pero vamos a entregar evaluaciones trimestralmente. La de estos alcaldes Se va a hacer trimestral. En junio. O sea, cada 3 meses se va a Claro. evaluar a los alcaldes Claro, y se va a claro. entregar resultados sobre Claro, su gestión. y muchos requerirán cursos remediales. Ojalá no, pero Esperemos como que no. esto simplemente, como dirían sus abuelas y las mías, mijito, es mejor prevenir que curar, porque nosotros tenemos las zanahorias, pero también tenemos lo otro. Bueno, eso respecto a la primera pregunta. Respecto ya a la segunda, es dramático lo que acontece en suma con las clases dirigentes políticas, pero no me refiero exclusivamente a Santander, y no es que no quiera hablar concretamente de Santander, porque es que ese mismo escenario que usted pinta o reproduce es el mismo que está en todo el país, en todo el país. Y allí hay varias referencias que hacer. Es indudable que si la sociedad hay déficit en las sociedades de liderazgo, pero es decir, de coherencia, de buen ejemplo. Porque si eso pasa en las cúpulas, ¿qué pasará de ahí hacia abajo? Es frecuente oír en los escenarios familiares, sociales o políticos, académicos, decir, si eso hacen los de arriba, ¿Qué pasa con los de abajo? Es lo mismo los pescados, la naturaleza es sabia. Te ha visto que los pescados se empiezan a pichar por la cabeza. La corrupción del pescado inicia por la cabeza. Y aquí hay una cosa, y cuando lo digo con toda tranquilidad y con la información que me da la experiencia en lo público. Mire, aquí nos quejamos mucho, no solamente en Santander, en Colombia, de que se ha ejercido, que hoy en día se ejerce la función pública, que la investidura se ejerce con un criterio de politiquería, pero prestándose a escenarios de corrupción, sacrificando el interés general por el interés particular. Eso es cierto, y que la ejercen y se han permitido el ingreso de personas que no son ejemplo, todo lo contrario, es ejemplo de antivalores. Eso puede ser cierto, pero si eso es así, es porque la clase dirigente, quien debía estar ahí, dijéramos, se ha sustraído del cumplimiento de sus deberes, de sus responsabilidades, de su compromiso con su terruño, con su tierra, con su vecino, ¿sí?, con la sociedad, y les ha parecido mejor renunciar al interés general para hacer política en el buen sentido, es decir, para construir sociedad, por simplemente cumplir sus intereses muy personales y muy particulares. ¿Y usted desde su procuraduría está persiguiendo esas cabezas? ¿Le faltan? Nosotros hemos visto obviamente que usted en los últimos años ha iniciado una campaña fuerte contra esos personajes públicos o que usted menciona de cabeza que han tenido actos de corrupción. ¿Nos faltan todavía? Desde luego, yo pienso que se ha hecho un ejercicio con autoridad y con independencia desde el cargo que estoy desempeñando. Recuerdo en algún momento haber leído, cuando a mí me eligieron, que algunos sectores que no estuvieron muy conformes con la elección. La mayoría hoy optó por reconocer la labor. Otros, como francotiradores, siguen. Pero me denominaban que yo sería no el nuevo procurador, sino el nuevo absolvedor. ¿Sí? Por ejemplo, procurador, aquí Ricardo le está preguntando y dice que usted solamente ha investigado personas que no son uribistas, pero que los que han sido abiertamente uribistas no han tenido investigación por parte de la Procuraduría. ¿Qué le responde usted a Ricardo? Que no lee. Que no lee. Okay. Le invito a que lea. Entonces, yo no sé si el secretario general de la presidencia, del presidente Uribe, se le puede acusar de antiuribista. No sé si al ministro Sabas Pretel se le puede acusar de antiuribista.
no sé si al ministro Arias se le puede acusar de antiuribista, no sé si a 7 exdirectores y subdirectores del DAS se les puede acusar de antiuribista, no sé si a varios de los 10 exgobernadores que ha correspondido destituir se les puede denominar que son antiuribistas. No sé, y puedo durar aquí 20 minutos hablando del no sé, del no sé, del no sé, pero atención, no los destituí por ser uribistas, sino todo lo contrario, por desconocer el ordenamiento jurídico, por incumplir con sus funciones. Y eso me permite una cosa, aquí no se puede, o mejor, se debe desuribizar la corrupción. El problema no es del gobierno de Uribe, también es del gobierno de Uribe, pero también es del Estado, también es de la sociedad, o fundamentalmente es un problema moral, ético, porque la corrupción tiene su fuente, es allí, y es un problema de carácter social, que está enraizado, que está consustanciado con las actividades, dijéramos, sociales, no solamente públicas, también privadas. Si aquí algo se ha democratizado es la corrupción. Mire, hace muy pocos meses, en un estudio muy interesante que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo con la Universidad Externado de Colombia sobre la corrupción, logró entrevistar o encuestar a más de 600 empresarios y se les preguntaba, o ellos reconocían, que en sus actividades, tanto públicas como privadas, tenían que pagar coimas, ¿sí?, para ejercer sus actividades comerciales y empresariales, no solamente su relación pública, pero referida a la contratación pública, que el 13% del valor total de los contratos en materia de obras públicas se iban en corrupción, es decir, 9 billones. Es un problema, la corrupción nuestra es un sectarismo hirsuto, decir es que la corrupción es del gobierno de Uribe. Sí, tuvo episodios de corrupción, yo no digo que no, pero se debe desuribizar. Ya se me ha olvidado porque eso lo dije el año pasado, pero lo digo ahora frente a al periodista, mi paisano, que no lee, que por favor que lea. Ok. Procurador, hablando de este tema de corrupción, yo quiero preguntarle puntualmente por una de las figuras que se está utilizando en todo el país por donde se están fugando muchos dineros públicos, y son los convenios de apoyo o convenios interadministrativos. Esta figura, pues, para los usuarios de vanguardia.com es una figura que permite que los municipios y los departamentos contraten directamente las obras y no pasen por una licitación, para decirlo de manera general. Pero nos hemos encontrado, y pues Vanguardia Liberal con su unidad investigativa en las últimas ediciones ha denunciado varios de estos convenios de apoyo por los cuales el municipio contrata unas obras que finalmente termina no haciendo o se hacen con sobrecostos, pero resulta que este panorama, como usted lo mencionaba, no es privilegio de Bucaramanga, sino es algo que se está dando en todo el país. La figura del convenio de apoyo, artículo 355 de la Constitución. ¿Qué está haciendo la Procuraduría para evitar que ese boquete por donde se están volando los recursos se cierre? Miren, hay en varios niveles, tanto en nivel preventivo como en nivel disciplinario. Hay uno que es el nivel disciplinario, que ya son las consecuencias de una institución que se utiliza, que se abusa y que se instrumentaliza. A mí me ha correspondido destituir a muchos alcaldes, y gobernadores y alcaldes de capital, entre ellos el de Bucaramanga, ¿sí?, y el de otras capitales de departamento, por haber abusado de esa figura de las contrataciones interadministrativas. Pero ante las reiterados boquetes, como usted se refiere, pues es menester corregir los diseños legislativos y construir políticas públicas tendientes a neutralizar esos escenarios. Entonces, a nivel preventivo, porque nosotros tenemos pues muchas limitaciones, que podemos participar en la elaboración de las políticas públicas señalándole, en este caso a quienes, tanto al
al gobierno nacional como a el legislador, como mediante esa figura jurídica se están desviando ingentes recursos y se están sacrificando, pues, los derechos sociales, culturales y económicos. Imagínense, 9 billones de pesos le cuesta al erario público la corrupción en la contratación de obras públicas, solamente allí, porque hay en otros escenarios, en educación, en salud. Con 9 billones, ¿cuántas escuelas, cuántos colegios, cuántos servicios públicos, cuántos hospitales? En fin, ¿sí? Ese es el gran drama es ese, el tema de los temas hoy. El primer tema de la agenda pública está precisamente el combate contra la corrupción. Procurador, usted había anunciado precisamente con ocasión de estos convenios que la Procuraduría iba a abrir o estaba en indagación preliminar contra el exalcalde Héctor Moreno por el carrusel de contratos de la Secretaría de Desarrollo y por otros contratos específicamente el de alumbrado navideño, que pues fueron también denunciados por Vanguardia Liberal en ediciones anteriores. Sin embargo, cuando yo miro la base de datos de la Procuraduría, encuentro que solo hay investigación formal, solo hay una investigación formal frente a ese caso, y es el caso de alumbrado público. ¿Qué ha pasado con los otros casos? ¿Se está indagando o se consideró que no había mérito para investigar? ¿En qué anda eso? La Procuraduría, al terminar el año pasado, los primeros meses de este año, ejerció dentro de su función preventiva, hizo las visitas correspondientes, recaudó suficiente información y remitió a la autoridad disciplinaria. Y en este momento, como usted lo refiere, existe la investigación que usted menciona y hay varias investigaciones que están en curso sobre temas, irregularidades que la Procuraduría encontró en el mes de enero del presente año. Usted me perdonará, pero no puedo decir más de lo que dije, incluso dije mucho. Sí, pero la Procuraduría está actuando de manera consistente. O sea, se está avanzando en esas investigaciones, avanzan de la mano con las otras entidades, Ya la Procuradora ya me está soplando porque ella es la que sabe. Entonces, ¿cuánto tiempo debemos esperar los bumangueses noticias sobre? Está rápido, ¿no es cierto? Sí, y son varias, ¿no es cierto? Nos dicen aquí, estamos con la procuradora encargada de estas investigaciones que se está contando a los usuarios de Vanguardia que se está avanzando precisamente en esas investigaciones. Ya está adelantada la etapa preliminar. No, ya incluso, ya está es que en un proceso, a ver, venga. Para decisión. Sí, cuéntenos. Hay una primera etapa que es la indagación. Si uno considera que hay fundamentos, se abre investigación formal. Después de la investigación formal, entonces se evalúa y se hacen cargos. Después vienen los descargos y después la decisión. Uno tiene 6 meses para la indagación. Sí. Otros 6 meses para la investigación. Y otros 6 meses para los cargos. Nosotros vamos en la segunda fase, ¿no? Que es la etapa de la apertura formal de la investigación. Sí, ahí se decide igual si se va por el procedimiento verbal o por el procedimiento, claro. En la primera etapa se puede pasar verbal y pasaría a formulación de cargos. Ok, estamos, pues los usuarios no tienen audio de lo que nos está contando aquí la procuradora. Les contamos, ella nos está explicando que estamos en la etapa, ya terminando la etapa de indagación preliminar de estas investigaciones y que prontamente ya tendremos noticias sobre qué va a pasar con esto, si se decide que se abre un procedimiento ordinario y si se opta o se archiva, o si no hay mérito y se archiva la investigación. Y no me haga más preguntas sobre el tema. Punto. Perfecto, procurador. Entonces, dejemos... Sí. Ok, entendemos, obviamente todos estos procedimientos tienen reserva y antes, pues aquí nos han pasado unos buenos datos. Yo quiero dejar ese tema de corrupción ahí, procurador, y pasar a un tema de total coyuntura en este momento para los bumangueses y habitantes del área metropolitana, y es el tema de las basuras y el carrasco.
Estamos hoy precisamente a 8 días de que se dé el cierre definitivo del Carrasco y hoy los bumangueses no sabemos, y los habitantes del área, dónde se van a disponer los desechos sólidos. Usted había dicho, procurador, en una visita anterior que se iban a iniciar las investigaciones tanto por acción como por omisión, porque este es un tema que ya lleva más de un año en los que los mandatarios han debido encontrar una solución a esto. Cuéntenos, procurador, uno, pues, ¿qué nos puede adelantar sobre eso, en cómo van las investigaciones y si se ha iniciado también indagaciones frente, obviamente este es un problema que no es de los mandatarios que están hoy en el cargo, ellos recibieron ese problema, ¿qué ha pasado con las administraciones anteriores? Mira, ustedes saben aquí que hay un contexto que lo debo recordar rápidamente. La Procuraduría no es autoridad ambiental. Hay unas autoridades ambientales que deben cumplir con unos deberes en esa materia y en ese sentido. Existen autoridades ambientales, como les referí. La Procuraduría le corresponde recordar los deberes en la función preventiva, recordar cuál es el marco jurídico, el marco legal, el marco constitucional, las decisiones judiciales. Igualmente hay unas obligaciones de hacer cumplir los deberes en esa materia, en materia ambiental. En ese orden de ideas, usted sabe muy bien todos los antecedentes que se presentaron con el Carrasco, la decisión judicial, la declaración de emergencia de varios de los municipios, la concesión de algunas licencias, las acciones de nulidad que se tramitan contra la concesión de esas licencias. Y la Procuraduría se ha reunido con los alcaldes, con el Ministerio del Medio Ambiente, con la Corporación Autónoma Regional, con el Viceministerio de Aguas, con la Superintendencia de Servicios Públicos. Yo recuerdo que una de mis primeras reuniones en Bogotá, recién posesionado, ya hace casi 4 años, fue con los señores alcaldes del área metropolitana y con varios alcaldes más, creo que con 8 o 9 alcaldes más. Y allí les dijimos, mire lo que les espera, mire lo que les espera. Estábamos hablando de los primeros días del año 2009, tal vez, ¿sí? Mire lo que acontece. Después vino la decisión judicial, creo que la decisión judicial fue el mes de septiembre del año pasado, señaló una fecha fatal, una fecha límite. Hoy quienes tienen, dijéramos, las responsabilidades a cuestas son los señores alcaldes. Nosotros, si se quiere, en ese escenario preventivo hemos agotado nuestra presencia, hemos recordado nuestro deber, hemos señalado, ahora ya a deshora, a tiempo y a destiempo, con prudencia y con imprudencia, qué es lo que se debe hacer, cuáles son las... Ahora lo que nos corresponde es observar, cuáles van a ser las decisiones administrativas que se tomen. Pero hay que tener claro lo siguiente: bajo ninguna circunstancia, y estoy leyendo una comunicación que envió la Procuraduría Ambiental y Agraria al señor alcalde de Bucaramanga el pasado 8 de marzo del 2012. Voy a leer, si se me permite, las 3 últimas referencias. La emergencia sanitaria decretada por los municipios no debe ser permanente o indefinida. Legalmente no puede ser indefinida. Por lo que se deben realizar todas las gestiones y actividades pertinentes y adoptar las medidas necesarias previstas en la ley y en las demás normas que le son aplicables para superar el estado de emergencia sanitaria en su municipio. La decisión que adopte el municipio no debe impactar la tarifa final cobrada a los usuarios, ni la calidad y continuidad en la prestación del servicio, respetando
los criterios regulatorios definidos por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. Bajo ninguna circunstancia, eso lo subrayo, se puede suspender la prestación del servicio público domiciliario de aseo. Ese es el marco dentro del cual las administraciones saben que se deben mover. Como le repito, la Procuraduría no puede coadministrar. Ya sabe cuáles son las obligaciones de los municipios, sabe dentro de qué término. Estamos nosotros vigilantes. Desde luego, la pregunta que no será respondido, claro que existen y están avanzando. Perfecto. Elkin, espero que ahí, Elkin había hecho esa pregunta, entonces espero que ahí le hayan quedado claras las inquietudes. Y, procurador, quiero preguntarle por un movimiento que se está gestando y que se lanzó ayer aquí en Bucaramanga. Pregunta Ernesto Santamaría precisamente sobre eso, y es el movimiento sí a la reelección del procurador. Yo aprovecho y pues pregunto, que aquí varios de nuestros usuarios están bastante inquietos, afirmando que ese es un movimiento gestado e impulsado por Vanguardia Liberal. Pues yo le dejo claridad a los usuarios que es una iniciativa ciudadana 100% en la cual Vanguardia Liberal no tiene ninguna participación. Pero sí aprovecho y le pregunto, procurador, primero, ¿por qué quiere ser reelegido en su cargo? Y dos, pues, ¿qué opina de este movimiento que se está gestando aquí en Bucaramanga? Lo primero que todo, yo les debo explicarle a los... ¿Por qué está con la porque manzana? estoy comiendo manzana, porque tengo diabetes, me diagnosticaron diabetes hace pocos días. Y entonces me toca ser muy estricto en la dieta. A horas puntuales. Consecuencia del ejercicio responsable. Por eso, de ¿y la por función. qué con diabetes y por quiere reelegirse en el cargo, porque procurador? soy el procurador más dulce de Colombia. Bueno, entonces no, mire, venga, le cuento una anécdota Cuénteme. que se la comenté esta mañana a Gerardo Martínez por la radio, no sé ni en qué radio está él ahora, ni no se puede hacer publicidad, pero bueno, mire, hace 4 años cuando me ternaron, yo duré en la terna solo durante 3 meses. Al principio eso nadie quería votar por mí. Duré 3 meses con juicio, con responsabilidad, porque si uno quiere reelegirse, pues tiene que decirle a quienes correspondan que lo elijan. Entonces, al cabo de los 3 meses, la Corte dio su nombre y el presidente Uribe su nombre. Porque como la tradicional pugna entre uno y otro, pues la Corte no decía quién mientras el presidente no dijera quién, y a la inversa. Entonces, mientras tanto, yo estuve tranquilito, 3 meses. Al cabo de los 3 meses, entonces los otros 2 ternados, especialmente el doctor Camilo Gómez, excomisionado de paz, le envió una carta al presidente del Senado de la época. Dice: señor presidente del Senado, yo solicito que se aplace el día de la elección. Sí, lo terminaron 8 días antes de la elección, el 10 de diciembre, el 11. Porque el señor Ordóñez lleva 3 meses y eso es inequitativo, rompe el derecho a la igualdad. Y yo le dije: no, doctor Camilo, eso no es cierto. Yo no llevo 3 meses. Y me dice: ¿cómo? ¿Cómo que no? Usted ya 3 meses de dominio público. Le dije: no, yo llevo 20 años en campaña. Porque yo siempre quise ser procurador. Creía que tenía el perfil, o creo que tengo el perfil. Desde luego que algunos creen que no, pero yo creo tener el perfil, tengo la vocación de lo público, y no hay mejor cargo ni mejores funciones para, dijéramos, ser coherente o desarrollar esa vocación, que ser ministro del pueblo. El Ministerio Público, el jefe del Ministerio Público es el ministro del pueblo, quien defiende la sociedad y defiende sus derechos y el ordenamiento jurídico. Porque la Procuraduría es bicéfala, es Estado y es sociedad, ¿sí? Entonces es muy satisfactorio. Yo tengo esa vocación, aunque de luego se sufre. Tengo diabetes, hay amarguras, ¿sí? Hay episodios dulce amargos, hay insatisfacciones, se cometen errores. No sé quién era el autor que decía, pero yo lo aplico a la Procuraduría. Aquí se manda obedeciendo y se goza sufriendo.
y si se cumple el deber, pues se debe estar satisfecho. Entonces, por eso yo estoy contento con lo que estoy haciendo, no obstante los problemas que tengo, que son de todo orden. Desde luego que son decisiones polémicas, he tenido muchas controversias, pero más por lo que el procurador piensa que por lo que el procurador hace. Procurador, precisamente de eso le quiero preguntar, porque usted sabe que hay unos temas polémicos y aquí nuestros usuarios están bastante inquietos con esos. Pregunta Sergio, pregunta J. Best, pregunta Leo Búcaro. Usted ha sido muy controvertido por sus posiciones. Voy a tocar dos temas específicos, aunque son más, y es el tema del aborto y el tema de los derechos de las parejas del mismo sexo. Como usted dice, he sido criticado por mis posiciones personales, pero no por mi gestión como procurador. ¿Cómo lograr o cómo se ha garantizado, según usted, que así usted sea una persona abiertamente en el tema del aborto, pues se opone al aborto abiertamente? ¿Cómo lograr, por ejemplo, que eso no se traduzca en el trabajo que hace la Procuraduría como tal? ¿Se está cumpliendo eso? ¿Se ve en la Procuraduría sus opiniones personales? Cuénteme de ese tema que le está inquietando mucho aquí a nuestros usuarios. Hay muchos sectores que han manifestado públicamente su crítica y su inconformidad, pero yo le quiero decir varias cosas. No hay, la crítica se la dijéramos, se puede resumir como usted lo dice, pero yo se la completo. Dice, las convicciones religiosas del señor procurador son en últimas determinantes en la actuación de la Procuraduría en lo que tiene que ver con la vida y con la familia, más o menos. Entonces, eso es. Hay algo. Yo intervengo ante la Corte Constitucional en defensa de la legalidad, de la Constitución y de la sociedad. Y ahí me ha tocado intervenir sobre esos temas, la vida y la familia. Yo creo que he rendido conceptos en más de 10 o 12 demandas contra el artículo 113 del Código Civil y contra otras normas legales. Pero a quienes dicen eso, yo les invito a lo siguiente: lean mis conceptos, lean mis conceptos. No los han leído, solo leen esa María Jimena Dosaña, Ramiro Bejarano y a Daniel Coronel, pero no leen los conceptos míos, ¿sí? Y en mis conceptos no hay ningún argumento de carácter dogmático, de carácter confesional, no hay uno solo. Yo los invito siempre que me dicen eso, lean mis conceptos. Y mis conceptos no necesitan sino la Constitución, la ley y los precedentes judiciales. Cuando yo digo que la Constitución es pro vida, basta con leer el artículo 11 de la Constitución para saber que la Constitución protege la vida desde el momento de la concepción. Y lo que yo digo en los conceptos, o cuando me ha tocado impugnar las decisiones de la Corte, pues lo único que hago es referirles el artículo 11, pero referir una decena de sentencias de la misma Sala Plena de la Corte Constitucional, que habla como la vida es vida a partir de la concepción. Y no es un tema jurídico, es un tema, cuando se me vienen con todos los improperios, yo digo un momento, es un tema científico. ¿Cómo así científico? Claro, ¿qué nos dice la ciencia? ¿Qué nos dice la ciencia? Que hay vida desde el momento de la concepción. Entonces estamos legitimando un genocidio. Hoy en día, cuando se habla incluso de derechos de los animales, cuando los elefantes tienen derechos, las mariposas verdes y las amarillas tienen derechos a la vida, los toros tienen derecho a la vida. A algún alcalde enemigo de la tauromaquia le dije en su oportunidad, qué bien que usted defienda la vida,
la vida de los animales, pero hay un animal que es el racional, que tiene derecho a la vida desde el seno de la madre. Entonces es indudable que cuando hago esto no hago sino defender la Constitución y defender la ley. Ah, pero es que hay una sentencia de la Corte Constitucional y en 3 casos excepcionales. Le dije, sí, es una decisión de la Corte Constitucional que tiene plenos efectos jurídicos. Yo no digo que no. Yo no digo que no tenga plenos efectos jurídicos. Pero incluso la misma Corte Constitucional en esa sentencia habla de que el aborto es un delito que no se criminaliza en esas 3 excepciones. Y eso es lo que piensa el pueblo colombiano, eso es lo que piensan millones de colombianos, ¿sí? No se puede, es en últimas una manifestación de la crisis de valores que tenemos, el considerar que hay un derecho fundamental a matar, porque el aborto es un crimen atroz, pero hoy en día se considera, hay decisiones judiciales que consideran que es un derecho fundamental a matar. Es el fundamento de la cultura de la muerte. Pero bueno, pero hay una decisión judicial. Entonces, se está cumpliendo. Eso quiero tocar yo, procurador, porque la Corte Constitucional le ha jalado, por decirlo, las orejas a usted en algunas ocasiones, precisamente porque le dice: sus convicciones personales están perfectos y dentro de un Estado democrático como este, bienvenidas. Pero hay un fallo que despenaliza el aborto en 3 situaciones específicas y le ha dicho, la Procuraduría no está haciendo lo suficiente para hacer cumplir este fallo. ¿Qué le responde usted a eso si estamos hablando de argumentos jurídicos? Yo soy profundamente respetuoso de la Constitución, de la ley, de los precedentes judiciales. El hecho de que yo no esté de acuerdo con una decisión no quiere decir que ésta no cumpla sus efectos en el ordenamiento jurídico. Se están cumpliendo sus efectos en el ordenamiento jurídico. La Corte le dio unas instrucciones, unas órdenes a la Procuraduría. En ese sentido, la Procuraduría las está cumpliendo. Lo que pasa es que ha venido con una dialéctica esa decisión que hoy ha tenido otras derivaciones, pero no me voy a detener en comentar ese aspecto. Pero lo que yo estoy diciendo es que sí, si bien es cierto que existe una decisión judicial, no lo desconozco, pero también hay otro artículo de la Constitución que es el derecho a la objeción de conciencia, a la libertad de conciencia, ¿sí? Entonces pueden haber muchas personas que consideren que una decisión judicial o legal afecta a la conciencia. Entonces, que haya personas que, dijéramos, en orden a la defensa de su conciencia, se abstengan de cumplir una decisión legal o judicial, ellos también están parados por la Constitución. Seguramente se refieren a eso, pero como institucionalmente yo no tengo o no he realizado conductas o no he promovido conductas necesarias para que determinadas clínicas o determinados hospitales no actúen de conformidad con esa norma o con esa decisión jurisprudencial. Pero también se debe reconocer y saber y entender que la Constitución también protege la conciencia de los colombianos. Y en ese orden de ideas, la Procuraduría presentó ante el Congreso de la República un proyecto de ley regulando el derecho a la objeción de conciencias. Póngase a pensar una cosa, doctora, querida exalumna, que una clínica que se funde teniendo como razón de ser la defensa de la vida y que esté en todos sus estatutos y que ese principio permee todos sus estatutos, que le toque ahora practicar un aborto. Pues la Constitución prevé, y en las sociedades plurales como la nuestra se prevén escenarios necesarios para proteger la conciencia de infinidad
de asociados. Es que ahorita no nos pueden... Pero la objeción de conciencia es de persona, no puede ser de la institución como tal, de la clínica. Eso es lo que... El proyecto va en ese sentido. En que haya una objeción de De la- conciencia de institucional, la o sea, de la persona persona jurídica como Sí, tal y no porque las solo personas de... jurídicas las integran son personas naturales. ¿Sí? Y eso incluso hay ya no solamente convenios internacionales, sino decisiones judiciales de los tribunales europeos que reconocen y protegen la conciencia de las personas jurídicas. Eso no quiere decir que no se esté de acuerdo cuando se promueve una ley de esa naturaleza, no, todo lo contrario. Todo lo contrario, se está creando escenarios necesarios para proteger las convicciones de todos los asociados. O sea, Porque aquí lo que no se puede obligar, porque sería una democracia esquizofrénica, que le dice, mire, usted puede pensar como quiera, pero no puede actuar como piensa. O es que... pues, Procurador, la Procuraduría entonces va a insistir en ese proyecto de ley para que exista objeción de conciencia para personas jurídicas, claro. pero además, como se insinuó en algún momento, para que se revoque la sentencia de la Corte No, Constitucional eso y no se se puede. penalice otra vez el aborto en todas las la sentencia circunstancias. no se puede revocar. La sentencia no se puede revocar. Pero sí se puede nuevamente penalizar, por medio de ley se podría nuevamente penalizar el aborto Sería en todos los reforma casos. constitucional. Exactamente. Eso sí, yo no lo sé. No se ha pensado en eso. Yo no he pensado, pero pueden haber movimientos que tienen que ver con las iniciativas populares, con referendos. A la gente no se le puede prohibir a pensar de una manera o de otra. Que se respete, sí, pero que se respeten todos. Si no estamos ingresando por vía de lo políticamente correcto, estamos construyendo una sociedad totalitaria, una sociedad esquizofrénica. Usted piensa como quiera, pero no actúe como piensa. Pero yo le debo comentar algo que es importante, que eso se conoce muy poco. A mí me han recusado mucho ante la Corte Constitucional por estas razones. Y la Corte ya se ha definido esas recusaciones. Se recusa porque el procurador no puede pronunciarse porque ya se sabe él lo que piensa sobre estas materias. Y la Corte ha desatado esas recusaciones a mi favor. 5-4. 5-4. El más liberal de los magistrados de la Corte Constitucional, el doctor Juan Carlos Henao, actuando muy coherentemente, definió un empate de 4-4. Dijo, no, aceptar esta recusación al procurador sería penalizar o sancionar la libertad de cátedra, porque los documentos y los textos que aquí presentan para decir que él piensa así, son sus conferencias de clase o sus textos donde sostiene y afirma el fundamento de la recusación, pero más aún, se han interpuesto 10 tutelas por el San Benito que el procurador siempre confunde su fe con la función. 10 tutelas, y todas han dicho no es cierto, eso no es cierto, el procurador no confunde la función con sus convicciones. Constitucional con sus convicciones. Mire, se ha pronunciado el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Suprema de Justicia, se ha pronunciado la Corte Constitucional, y sin embargo siguen. Bueno, pero y sin embargo a mí no me disgusta porque yo quiero ser elegido. Perfecto, procurador, lo saco ahí de ese terreno espinoso, pues de estos temas polémicos, y le quiero hacer unas preguntas puntuales que me están aquí haciendo los usuarios. Me preguntan por si primero me están vaciando aquí pues por todos lados y me están diciendo pues qué pasa que no está Juan Carlos Gutiérrez, que es el que siempre está aquí, pues estoy yo nueva. Aprovecho pero y lo está haciendo muy bien. Muchas gracias, señor Yo las procurador. hago en defensa Y ya suya. obviamente me están diciendo que por ser alumna pues le estoy aquí aplaudiendo todo. No, Ricardo, No, no. pues era a la alumna es muy buena periodista. Gracias, procurador. No, le quiero preguntar, procurador, me pregunta Santanderiano específicamente. Dice, ¿por qué tanta demora en el proceso de Yidis Medina, Edmundo del Castillo, Andrés Felipe Arias, Sabas Pretel de la Vega? Pero por Dios, no leen. La única autoridad pública, óigase bien, ¿cómo se llama el personaje que está diciendo eso? Eso me lo está preguntando Santanderiano. Bueno, santanderiano, paisano, usted ignora la realidad, usted no lee ¿qué? Bueno, no voy a decir que no lee Vanguardia.com. Usted No lee Vanguardia. No lee la prensa, usted no oye radio, está cegado por su sectarismo, está
con el interés de atacar al señor procurador por sus convicciones, otra vez, mire, Gidis Medina, ¿sabe una cosa? La segunda decisión que saqué yo fueron dos. Una, absolviendo a Sabas Pretel, y otra, destituyendo a Sabas Pretel, por el caso de Teodolindo Avendaño. Las dos primeras decisiones, 1 mes y medio, porque me la dejaron para que prescribiera. Me la dejaron para que prescribiera, para que yo no me dé cuenta y al mes y medio acabarme de crucificar diciendo procurador absolvedor. No, proferí la decisión, una absolviendo y otra destituyendo. Todavía la Fiscalía, todavía la jurisdicción ordinaria no ha proferido decisión en el caso del señor Sabas Pretel de la Vega, pero más aún, entonces vinieron, no, como usted absolvió y condenó, ahí hay contradicción, usted manipuló, usted no vio las pruebas, usted es un prevaricador, usted es un uribista. Bueno, agotaron todo el dicteriologio de la preciosa lengua castellana para estigmatizarme. Pues bien, denuncia penal, denuncia disciplinaria, la Corte Suprema de Justicia, sala plena, por unanimidad, con U grande, unanimidad, me absolvió. Bueno, primero, entonces, infórmese, destituí a Sabas Pretel por el caso de la Gidis política. Segundo, el ministro Uribe, pero por Dios, si es una de las causas de un enfrentamiento que tuve con el expresidente, destituí al exministro Uribe. Hoy, la autoridad ordinaria no se ha pronunciado y lo destituí hace 9 meses. ¿A qué? Arias, ¿qué dije? Uribe. El ministro Arias, lo destituí, ¿sabe por cuánto? Por destitución e inhabilidad de 18 años. ¿Qué otra cosa dice? Ya está Uribe, ya está Sabas Pretel, ¿qué otro? Gidis, Sabas Pretel estaba preguntando por Arias. Bernardo, ya se me fue para atrás. Ojo. Ay, esos eran esos tres. Bueno, en sí. resumen, querido santanderiano, usted no lee, lea para que no haga el ridículo. Señor Procurador, me pregunta Edo, ¿qué ha pasado con el acto de corrupción y favorecimiento político por parte del proceso de estampilla pro anciano que aprobaron los antiguos concejales? Mire, un hombre, en su momento, una comisión especial, y esa comisión especial integrada por la doctora María Eugenia Carreño y el doctor Juan Carlos Novoa, y la Procuraduría Regional, aquí está la Procuraduría Regional. ¿Eso en qué va? Entiendo. Está allá para decidir. Está allá para decidir. Entonces... ¿Cuándo, Procurador? ¿Ya es cuándo? No me digan cuándo, ya ¿Ya es cuándo? Poco tiempo, horas, no. Bueno, en una bien. semana. Bueno, Una semana, entonces. En una semana tenemos entonces decisión sobre ese proceso. Me pregunta también Infociudadana, ¿por qué no se ha investigado a los funcionarios que frenaron el POT de Bucaramanga? Es decir, ya cuando el POT estaba listo para aprobación por parte del Consejo, cuando el POT estaba listo para aprobación del Consejo, el alcalde Héctor Moreno decidió no llevarlo y retirarlo. Me preguntan, ¿esto se puede investigar por parte de la Procuraduría o qué va a pasar con eso? yo sí me corchan, una emboscada, pero aquí tengo mis... ¿Usted sabe por qué? La administración municipal decidió que no había existido suficiente socialización de las modificaciones al plan de ordenamiento y que finalizando año y periodo de sesiones del Consejo, tal vez bueno, no le haber cuento suficiente... a los lectores, mientras tanto que no tienen audio, aquí uno de los asesores del el procurador judicial ambiental nos está contando, le está contando pues al procurador por qué pasó con el POT. El alcalde Héctor Moreno Galvis decidió que el POT no había sido lo suficientemente socializado con la comunidad y por esta razón no era el momento adecuado para que se aprobara en el Consejo y por eso decidió echarlo hacia atrás y que sea el nuevo alcalde el que haga lleve a cabo esta aprobación. La pregunta es si esto genera algún tipo de investigación o actuación por parte de la Procuraduría. Dentro de los términos para poner a consideración del Consejo y que se apruebe la modificación.
Sí. Ok, Están en términos. Si dentro de los términos no se cumple, Sí, lo están socializando. habría lugar a una omisión, pero está todavía en términos. Entonces, Info Ciudadana nos responde el procurador, están en términos, todavía están en el término establecido para presentar al POT. Si no se presenta dentro de este término, ahí sí habría lugar a una intervención por parte de la Procuraduría. Yo quiero aprovechar que está aquí la Procuradora Regional y hacerle una pregunta de algo que se había estado moviendo acá y tiene que ver con una pregunta que nos están haciendo acá, y es ¿qué pasó con la investigación a la Contralora Magda Lucía Amado? Nos habían dicho, hay dos cosas, uno se ha dicho, son dos procesos, exacto. Uno por una presunta inhabilidad. Está incluso inhabilidad para postularse por personal. Una por inhabilidad para por postularse haber, como Contralora, otra sí. Por haber aprobado la prima técnica. Y otra por haber aprobado Las prima unidades técnica, tecnológicas de Santander. exacto, en Los unidades dos tecnológicas de procesos Santander. Se inició indagación preliminar el 30 de enero de este año. Y está- Hay indagación preliminar el 30 de enero de este año y adelantada está en etapa completamente. adelantada de investigación preliminar y listo para decidir si se abre investigación o no. ¿Cuándo tenemos noticias en eso, Procuradora? Ya hemos estado 2 meses de indagación preliminar y ya Ajá. está agotada la etapa. Van 2 Practicar meses. Son solo 6, pruebas. van 2 y ya está agotada. Ahí yo le pregunto, Procurador, de esto obviamente se ha dicho, porque se dice de todo, que esto se está haciendo para frenar la actuación que la Contralora viene haciendo por los procesos de la denuncia del carrusel de contratos en la Secretaría de Desarrollo. Tenemos las diagnósticos completamente imparciales. Y nos dice la Procuradora que no tiene absolutamente nada que ver y obviamente... Las actuaciones que se alta la Procuraduría. Con Perfecto. transparencia, Y que en la Procuraduría nos garantizan a todos pues, los ciudadanos que como todas las actuaciones que está haciendo la Procuraduría, pues tienen toda la objetividad y toda la legalidad en las actuaciones. Mire, yo quiero complementar la respuesta Gracias, con procurador. esto. Con esto. Cuando los ciudadanos elevan una queja, pertinente es investigar. No puede uno no investigar. Cuando la Procuraduría encuentra que hay motivos para investigar oficiosamente, lo hace. Cuando encuentra que le compulsa copia a otra autoridad, tiene que investigar. Y siempre se toman decisiones, en un sentido o en otro, o absolviendo, o archivando, o sancionando. Pero en cualquiera de esas 3 decisiones, en todos los procesos, siempre hay alguien que se beneficia y alguien que se afecta. Entonces, como hay beneficiarios y afectados, entonces se dice, es que esa decisión fue movida por el interés que se afectó o por el que se benefició. Entonces hubo plata, prevaricaron, porque la procuradora o el procurador es amigo, porque es enemigo, porque tiene cualquier vínculo sociales o personales o le buscan cualquier otra serie de circunstancias para deslegitimar la decisión. En eso yo soy campeón de esas infamias, de esos infundios. Yo no digo que no pueda eso existir en la Procuraduría, desde luego que sí. Los mismos vicios que combatimos los tenemos adentro, es uno como en las Sagradas Escrituras. No puede ver la viga en el ojo, como la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Pero eso no quiere decir que cualquier decisión esté signada por el interés o por el afecto. Pero porque siempre así sea, nunca hay unanimismo frente a las decisiones de un juez o de una órgano de control. Perfecto, Procurador. Bueno, aquí me están preguntando que si, bueno, no, esos sobre casos puntuales creo yo que esto no podría, sobre el proceso que se sigue en estos días en la alcaldía, pues obviamente eso está todavía en el proceso está andando y sobre esos procesos no se puede pronunciar. Procurador, ya para terminar, y aquí nos están reclamando que no se pronunció precisamente sobre esa pregunta, es sobre el movimiento sí a la reelección. Y aquí están preguntándonos sobre eso. ¿Qué piensa pues sobre para mí eso? es muy, me lo conocí ayer, tal vez ustedes sacaron en primera Sí, página guarda. la información, lo conocí ahí. Esta mañana al ingresar a la gobernación encontré algunas caras conocidas, exalumnos míos.
No tengo nada que ver con eso, insisto, así sea exalumna, por favor. Exalumnos míos, los saludé, para mí es muy satisfactorio que espontáneamente mis paisanos, mis exalumnos, reconozcan una gestión. Y, ¿qué le puedo decir? Que ojalá tengan éxito. Procurador, una última pregunta. Nos pregunta José qué sentido hay en haber, él pregunta por Rojas Birri, pero yo lo extiendo a todos los casos de destitución. ¿Qué sentido hay en destituir a alguien cuando ya ha terminado el periodo? ¿Eso no se traduce en impunidad? Bueno, eso es cierto, pero lo lógico, lo normal, los esfuerzos que he hecho, y es parte de mi política contra la corrupción, es tomar decisiones en tiempos reales. Durante los periodos de los funcionarios, cuando todavía sean funcionarios, ¿cierto? Pero el caso de Rojas Birri, o de cualquier funcionario público investigado, yo lo debo destituir con fundamento en pruebas. Hasta el momento en que lo destituí, hasta 15 días antes de la destitución, no tenía las pruebas. ¿Por qué? Porque la falta de él era un conflicto de intereses, porque recibió plata y en ejercicio de sus funciones intervino en una actuación donde estaba vinculado su benefactor. Entonces, ¿qué teníamos en el proceso? La segunda parte, la actuación de él en ejercicio de sus funciones, en ejercicio de sus competencias como personero, al intervenir en una diligencia de allanamiento contra DMG. Era la única prueba que teníamos, faltaba otra. ¿Y qué pasa? El señor Murcia y el señor Suárez estaban en Estados Unidos, extraditados, y nosotros no podíamos, no teníamos los instrumentos procesales para tener esa prueba en el proceso. Entonces, ¿cómo podíamos fallar? No. Si lo destituyo así, pues prevarico, porque uno es respetuoso del debido proceso del derecho a la defensa. Entonces, ¿qué pasó? La prueba sobre la entrega de los 200 millones, ¿cuándo se recaudó? 15 días antes de la decisión. Entonces, el mismo día que se recaudó, mira la premura de la Procuraduría, el mismo día las pedí, se trasladaron. El mismo día o al día siguiente le corrí traslado de esas pruebas, o traslado para alegar, y al día siguiente de vencimiento proferí la decisión. Entonces, lo que prueba es la agilidad y la prontitud de la Procuraduría al escoger casos paradigmáticos y hacer pedagogía de ello, pedagogía a la sociedad, pedagogía al Estado. ¿Qué más que un personero que es cabeza del Ministerio Público en una entidad territorial? Entonces, la decisión que la tomé de esa forma porque apenas 15 días antes de la decisión recaudé la prueba. Y no la podía recaudar antes porque la tenía que recaudar la Fiscalía. Perfecto, Procurador, muchas gracias. ¿Algo que le quiera decir a los santandereanos antes de terminar esta tweetcam? No, que estoy muy contento y muy satisfecho por estar aquí en Bucaramanga, visitando a la ciudad. He recibido muchas muestras de afecto, de solidaridad, de reconocimiento por la gestión, y espero seguirlo haciendo hasta el término de mi periodo, y tengan la certeza que lo hago como santanderiano, y si no fuera así, si no fuera por el carácter nuestro, difícilmente podría haber hecho la Procuraduría que he hecho, con críticas, desde luego, con adversarios, por supuesto, pero uno en la vida pública debe tener adversarios. Procurador, muchas gracias por habernos acompañado en esta tweetcam, y a ustedes, usuarios, nos vemos en una próxima ocasión con otro personaje tan o más polémico que el señor Procurador. Procurador, muchas gracias y buenas tardes a todos.